Las opiniones expresadas en el siguiente programa son a título personal y no representan los valores y principios de esta estación. Bienvenidos amantes de la noche, a otro encuentro con los secretos que guarda nuestro desierto. Aquí, bajo el manto estrellado, hechos del pasado se mezclan con las sombras del presente para contar las historias que nos erizan la piel y nos hacen sentir que quizá no estamos tan solos. Esta noche les traigo relatos que giran en torno a lo que persiste más allá de la muerte. Amores imposibles, memorias atrapadas y lugares donde las almas parecen no querer marcharse. Vamos a comenzar con la historia de un nahual que se cuenta todavía en los mentideros de un pueblo enclavado en la sierra del Bellotal. Escuchemos en la voz de Catherine Flores, el nahual del Bellotal. El nahual del Bellotal. Los hechos de esta historia que les voy a platicar me los contó mi abuelita antes de morir. Ella era muy observadora y siempre me platicaba de lo que sus tías le compartían sobre lo que pasaba ahí en su pueblo. El Bellotal era un pueblito pintoresco enclavado en la sierra. Ahí todos se conocían. Se juntaban en los llamados mentideros, que no eran más que una banqueta alta en la esquina de la tienda, a contarse los últimos chismes. Pues es ahí donde la tía de mi abuela platicó esta historia. Jesús era un muchacho muy alegre y despreocupado. Era bien conocido por tener más fuerza que inteligencia. Eso sí, cuando de bailes o fiestas se trataba, era el primero en estar. Y a pesar de que sus padres le advertían de los peligros de irse en bicicleta a las fiestas en otros pueblos, él las desoía y siempre se daba maña para llegar, aunque no lo invitaran. Sus padres le decían que era muy peligroso andar solo por las noches en los caminos de esa zona, porque ahí habían viejas leyendas de nahuales y brujos que bajaban de la Sierra Alta. Para Jesús, todos esos eran solo cuentos para asustar a los niños. No dimensionaba los peligros a los que se exponía. Aunque para Jesús todo cambió una noche, cuando el destino decidió darle una buena lección que lo dejaría traumado para siempre. En una ocasión, después de bailar y tomar casi hasta la madrugada en una fiesta de un pueblo vecino, tomó su bicicleta y se echó a rodar por el camino de vuelta a su casa. Sentía los efectos de la cerveza en su cabeza, pero ya estaba acostumbrado a volver así, y sabía el camino casi de memoria. Pero esta vez, en lugar de tomar el camino correcto, viró sin darse cuenta hacia una vereda, y cuando recapacitó, pensó que ya era demasiado tarde y le caería bien irse por ese atajo atravesando el monte y llegar más pronto a dormir. Ahí sí que Jesús no conocía bien esa zona, o al menos no recordaba mucho, quizá por la borrachera que traía. Igual no le dio mucha importancia, y envalentonado siguió pedaleando su bicicleta. Se adentró por el oscuro sendero apenas iluminado en ciertas zonas por la luna, que era eclipsada por los pinos y matorrales que abundaban por ahí. Mientras pedaleaba y su bicicleta de vez en cuando zigzagueaba, ya sea para esquivar las ramas o por la embriaguez, se reía solo porque le había robado un beso a la chica más guapa del baile esa noche. De pronto, sintió frío al comenzar a hacer un viento que iba poco a poco subiendo de intensidad, haciendo que las ramas de los pinos sonaran a su alrededor. Cada vez se hacía más oscuro, y Jesús no cejaba en su intento de llegar ahí a su destino. Casi había pasado de medio camino, y se dio cuenta que ya no podía regresarse. Tenía que seguir por ahí a pesar del viento y la oscuridad. Se paró y se bajó de la bicicleta para estirar las piernas y restregarse los ojos porque ese viento le lastimaba como si estuviera algo raspándole las pupilas. En eso, todo se quedó en silencio, como si hubiera entrado a otra dimensión. El aire,
aunque se sentía, ya no se escuchaba. Nada. Todo en silencio. Siguió limpiándose los ojos y se quitó el sombrero. Sentía que alguien lo miraba. Giró la cabeza rápidamente para asegurarse que no hubiera nadie con él, pero no vio nada. Se limitó a pensar que era su imaginación haciéndole una mala pasada. Siguió su camino a pie, tomando su bicicleta del manubrio con las 2 manos, y volvió a evocar el coqueto beso de la chica, de la cual no recordaba su nombre. Pero volvió a notar la ausencia del ruido del viento, y la luna era casi borrada por una nube oscura, como de esas que vienen cargadas de lluvia. Decidió detenerse a averiguar. El miedo se apoderó de él de repente, y sacó de su bolso una botella de tequila. Se empinó un trago para agarrar valor, cortó una rama para intentar defenderse de cualquier animal que le saliera y empezó a golpear con la rama en los pinos. No se escuchaba nada, ni los golpes. Era abrumador y pesado el silencio. Sentía que sus piernas le temblaban de una manera muy extraña y sentía la mirada de alguien sin haber nadie visible alrededor. Empezó a escuchar unos pasos sobre la tierra que rompían ramas y una ráfaga de viento le golpeó el cuerpo y casi lo derrumba. Él logró detenerse, pero su bicicleta cayó al suelo. Su corazón estaba latiendo más rápido, mientras sentía que los pasos retumbaban cada vez más fuerte. Ahí supo que alguien venía hacia él, y supo también que no eran pasos de una persona, ni siquiera de un animal grande. Esto era algo más fuerte que su poca inteligencia no pudo discernir. De pronto, frente a él, se hizo visible una figura enorme con forma de perro gigante, negro, con ojos profundos y la mirada fiera que lo veía fijamente, amenazándolo. El sonido del gruñido de ese perro de casi 2 metros retumbó por todos lados moviendo las hojas y haciendo que volaran murciélagos que parecían estáticos. El brillo sobrenatural de los ojos de esa bestia era tan intenso que lo encandiló, pero aún así no podía esquivar esa mirada. Algo magnético lo obligaba a estar quieto, tenso, con los ojos fijos en el animal. Su presencia era tan aterradora. Estaba a escasos 5 metros de él y podía sentir el aliento caliente del animal en su rostro. Intentó correr, pero solo logró dar 2 pasos hacia un lado y tropezó con su bicicleta, cayendo al suelo boca abajo. Intentó levantarse como pudo, pero sintió que una garra lo detuvo en su brazo, que comenzó a sangrar inmediatamente. Al ver su propia sangre, perdió el conocimiento. Despertó con los rayos de sol en su cara. La sangre se había detenido, pero alguien le había amarrado un trapo a cuadros viejo. Como pudo, se levantó y buscó a su alrededor quién lo había socorrido, sin encontrar a nadie. Trató de levantar su bicicleta, pero sus fuerzas le impedían cargarla. Decidió abandonarla y retomar su camino. Apenas había pasado 4 árboles cuando se encontró al lado del camino a un viejo con una barba larga y figura encorvada que cojeaba apoyándose en una rama que hacía en su mano. Vestía camisa a cuadros, igual al pedazo de tela que tenía amarrado en su brazo. Aturdido, quiso articular palabras y no le salieron. El hombre le regaló una retorcida sonrisa, cargada de malicia. «Oye, muchacho, ¿andas perdido?» Y sin esperar respuesta, dio vuelta y caminó hacia el interior del monte. Jesús no pudo responderle. No supo qué decir. Su mente trabajaba a 1000 por hora queriendo adivinar algo en el rostro de ese misterioso viejo. ¿Era su boca que se parecía a la de la joven hermosa que le había robado un beso en la noche? ¿Eran los ojos? ¿Esos ojos? De pronto, como si adivinara los pensamientos de Jesús, el viejito volteó rápidamente a verlo. Y sus ojos tenían el mismo brillo sobrenatural que el perro maldito que lo había atacado. Se quedó perplejo Jesús ante semejante situación. Finalmente el viejito se perdió entre las ramas y las veredas. El joven se sentó para recuperar las fuerzas y cuando pudo se fue caminando hacia su casa. Ahí lo esperaban sus papás.
Jesús no les dijo ni una sola palabra de lo que había pasado. Su madre, en silencio, le lavó la herida y la vendó. Mientras le lavaba, su mamá le dijo: «Ahora sí nos crees todo lo que te contamos, ¿verdad?». Jesús solo asintió. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al recordar las advertencias. Las historias sobre nahuales y brujos que bajan de la Sierra Alta ya no eran simples leyendas, eran reales, tanto como el dolor en su brazo y la imagen del viejo en su mente. Desde entonces, el muchacho jamás volvió a beber alcohol, ni a ir a fiestas de otros pueblos, menos a tomar atajos por el monte. La experiencia que vivió esa noche lo cambió para siempre. Cuando recordaba el beso de la joven hermosa que conoció esa noche fatídica, la misma boca aparecía en la cara del viejito, con esa sonrisa macabra y los ojos llenos de furia. En el pueblo todo seguía igual. Las mismas reuniones de la gente en los mentideros, las mismas leyendas de los viejos. Pero para Jesús ya nada era igual. Ya no necesitaba advertencias para creer en los misterios que rodeaban al Bellotal. Él sabía que había fuerzas más allá de lo que él podía comprender y que lo habían perturbado para siempre. Pasó el tiempo y la cicatriz en su brazo sanó, pero en su alma permaneció para siempre. Cada vez que el viento soplaba fuerte en los pinos, Jesús recordaba al viejo de ojos brillantes, observándolo, esperándolo, siempre esperándolo al lado de un camino. Cualquier persona puede ser un nahual. No necesitas buscar entre los rincones más oscuros. En cualquier parte del mundo podría ser tu vecino, esa señora que siempre te mira raro, incluso un desconocido que te cruzas por la calle y que sin razón aparente te pone la piel de gallina. Los nahuales no llevan una marca que los distinga, pero tienen un aura inquietante, algo inexplicable que hace que quieras alejarte sin saber por qué. Dicen que quien aprende a ser un nahual lo guarda como un secreto muy íntimo, usando su habilidad para transformarse en lo que desea, ya sea para protegerse, vengarse o simplemente para dominar. Por eso en las noches más silenciosas, cuando escuchas un ruido extraño o ves una sombra que se mueve donde no debería, la pregunta que te puede helar la sangre es inevitable. ¿Y si el nahual está más cerca de lo que crees? Continuamos en Relatos del Desierto. Queridos radioescuchas, gracias por reportarse con nosotros a través de la caja de comentarios de reileteradio.com. Ya está Guajiros, se reporta Vero Gonsen desde Main Turner, nos está escuchando. Y Vela también, y dice que ella está con las luces apagadas. Qué bueno, Vela, para que le des sentido a tu insomnio. Los invito a que compartan sus experiencias, sus relatos, sus leyendas a través de nuestro correo electrónico contacto@reileteradio.com. Esas historias que nos comparten, que les platicaban sus parientes, sus abuelos, sus madres o sus padres, otras que cuentan en las reuniones junto a una fogata. Todo esto, todas estas historias tienen en común algo. Muchas nos dejan más preguntas que respuestas. Esta historia que les voy a compartir a continuación viene de un pueblo olvidado por el tiempo, donde una extraña melodía parece marcar el destino de quienes la escuchan. Dicen que en un pequeño pueblo cerca del río Mayo, donde las noches son muy oscuras y el aire trae un frío que parece surgir del mismo río, comenzó a escucharse una melodía que nadie podía ignorar.
Todo empezó una noche, cuando un sembrador, que había salido tarde para revisar los campos, escuchó un canto. No era el lamento de la Llorona, que tantas historias son contadas por ahí, sino una canción. La voz era dulce, pero cargada de una tristeza infinita que hasta dolía el alma. Chano, un hombre valiente, conocido por enfrentarse a cualquier peligro, no pudo resistirse al escuchar aquello. Se acercó a la orilla guiado por la melodía. Dijo que vio a una mujer envuelta en un vestido blanco, parada en medio del río, que parecía haber detenido su corriente. No le vio la cara, pero la mujer parecía estar viendo hacia el agua, mientras su canción llenaba el aire con palabras muy raras. Esa canción estaba en otro idioma. Cuando Chano intentó acercarse más, sintió que su cuerpo se estremecía y empezó a enchinársele la piel y a sentir como un escalofrío que le recorría la espalda y los brazos. Como si una mano invisible lo empujara, retrocedió y aunque nunca dejó de escuchar la canción, no pudo volver a ver a la mujer. La noticia de la canción corrió como un reguero de pólvora y en menos de lo que canta un gallo, todo el pueblo sabía de lo que le había pasado al Chano. Unos decían que era la Llorona, de que su pena infinita había tomado otra forma. Pero en esta canción no pedía a sus hijos. Era una canción de amor, de dolor, de pérdida que parecía desgarrar el corazón a quien lo escuchara. Otra gente empezó a oír la melodía y contaban que después de eso les quedaba una tristeza muy fea durante días. Incluso hubo hasta niños que la oyeron y a estos se les quitaban las ganas de jugar y les daba por llorar por cualquier razón. Ya no reían. Era como si la voz de la mujer se les hubiera clavado en el alma. Con el tiempo, las historias fueron subiendo de nivel y se hicieron más inquietantes. Hubo gente que, queriendo comprobar, se aventuraban y se acercaban a la orilla del río y quedaban tan tristemente perturbados que se les quitaba el hambre y hasta faltaban a la labor al otro día o por varios días. Pero hubo hombres irresponsables que se decían valientes, quienes se atrevieron a meterse al río para encontrar a la mujer. A esos ya no se les volvió a ver. En la noche que osaban meterse, por todo el pueblo se escuchaban cánticos. Y la gente lo que hacía era encomendarse y cerrar todas las ventanas, como si quisieran desaparecer ese sonido. Había un muchacho, Mateo, que decidió resolver el misterio. Era conocido por ser un escéptico y siempre se burlaba de quienes contaban esas historias y otras de fantasmas y de aparecidos. Según él, no había nada más que el viento que hacía ruido con las hojas de los álamos que estaban a la orilla del río Mayo, y que lo de la canción y la mujer eran puras historias y supersticiones de las mujeres para que los maridos volvieran pronto a casa. Mateo era desafiante y hasta cierto punto cínico. Una noche se preparó para ir y claro que le avisó a sus amigos y a la familia. Se armó con una linterna y una dosis de valentía que rozaba en la arrogancia. Se encaminó hacia el río y entonces el canto se escuchó.
Desde lejos Mateo era observado por varios curiosos que lo siguieron y ellos fueron los testigos de lo que pasó. Él iba caminando hacia la orilla, siguiendo la voz que todos estaban escuchando. Sin nombrar a nadie, todos sabían que la canción era para Mateo. El muchacho volteó hacia todos lados, vio de lejos a los amigos que le indicaban con los brazos que se regresara, pero él se rió y movió el brazo como despidiéndose de ellos. Caminó como si no estuviera entrando al río, como si la corriente fuerte del agua no existiera. Mientras caminaba se iba abriendo paso el agua y se cerraba cuando él más se adentraba. La canción subía el nivel y de un tono a lastimero. Pasó a ser una canción que les dejó a todos la sensación de amor y calma. Dicen que Mateo se enamoró de la voz y que la mujer misteriosa por fin había encontrado el amor perdido en el muchacho. Ya nadie lo volvió a ver. Todos dicen que eran almas destinadas a estar juntas y que ese canto había recorrido miles y miles de kilómetros buscando a su amor y que en Mateo por fin lo encontró. Algunos jornaleros que salen de madrugada han logrado ver a dos sombras bajo el agua que parecen estar bailando una canción de amor. ¿Qué los mantiene despiertos esta noche, queridos radioescuchas? Quizá un recuerdo del pasado, un pensamiento que no pueden dejar ir. Lo que sea, aquí estamos juntos explorando historias que tal vez no queremos escuchar, pero tampoco podemos ignorar. Gracias por estarnos acompañando, Daniela Camacho, Pela Guajiros, Vero Gonsen, y a todos los que nos están escuchando y no han participado con nosotros. No importa, ustedes denle sentido a su insomnio. La siguiente historia tiene que ver con un cine. ¿Sabes cuánta energía contenida hay en los cines? ¿Cuántas almas vivirán ahí? Sensaciones, emociones, y nosotros sin darnos cuenta. A través de las películas nos brotan esas emociones fuertes, sustos, risas, llantos. Y toda esa energía es absorbida por las paredes y por las butacas. Vamos a escuchar la historia del Cine La Gloria. En la ciudad de San Gabriel había un cine antiguo que resistía al tiempo y la modernidad. La mayoría de los cines en la región habían cerrado o se habían transformado en centros comerciales, pero el Cine Gloria se mantenía en pie. A pesar de sus butacas desgastadas, el olor a palomitas viejas y la humedad que se filtraba por las paredes, el Gloria seguía proyectando películas, aunque su audiencia se había reducido a un puñado de fieles. El cine era un lugar de culto para aquellos que amaban las películas clásicas. Los martes y jueves se proyectaban cintas de antaño, dramas de la época dorada del cine mexicano, películas de vaqueros y melodramas que en su día habían hecho llorar a generaciones enteras. Entre estos visitantes recurrentes había uno que jamás faltaba: Don Casimiro. Don Casimiro era una figura inconfundible, de edad avanzada. Siempre vestía con un sombrero de ala ancha y una chaqueta de lana gris muy desgastada por los años. Nadie en el cine sabía mucho de él, pero todos lo conocían por su hábito de ocupar siempre la misma butaca, en la misma fila, justo en el centro. Llegaba temprano, antes de que empezara la función. Compraba un boleto y entraba en silencio. Sus visitas eran ya tan rutinarias que ni los trabajadores ni los otros espectadores notaban ya su presencia.
parecía casi una extensión del cine mismo, como si perteneciera al lugar tanto como las viejas lámparas que colgaban en su interior. Una noche, don Casimiro asistió a una proyección especial de una película de la década de 1950. Nadie sospechaba que sería la última vez que lo verían. Al finalizar la función, don Casimiro salió del cine, como siempre, en silencio y con su caminar pausado. Los empleados del Gloria lo vieron desaparecer en la oscuridad de la calle y luego de esa noche nunca regresó. Los rumores comenzaron a correr por el barrio. Algunos decían que había muerto en su hogar solo y olvidado. Otros afirmaban que lo habían visto caminar por la plaza una semana después, aunque de una manera extraña, como si fuera un fantasma. Pero lo que más perturbaba a los empleados del cine no era su desaparición, sino lo que vino después. Una semana después de su última visita, los empleados del Gloria empezaron a notar cosas muy raras. Luis, el encargado de proyección, contaba que al apagar las luces y revisar la sala, siempre encontraba la butaca de don Casimiro ligeramente movida, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Al principio lo atribuyó a un descuido. Tal vez algún otro espectador había ocupado el asiento sin que nadie se diera cuenta. Pero entonces las cosas se pusieron más extrañas. Una noche, al terminar la función, Mariana, una de las taquilleras, se quedó limpiando el lobby cuando sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Miró hacia el pasillo que llevaba a la sala y en la oscuridad creyó ver una figura sentada en la última fila. Pensó que algún espectador se había quedado dormido, así que decidió acercarse. Cuando llegó a la entrada de la sala, encendió las luces y vio que la butaca de don Casimiro estaba ocupada. O eso parecía. El cine estaba más frío de lo habitual. Mariana parpadeó varias veces tratando de ajustar su vista a la tenue luz y se talló los ojos cansados de la jornada. La butaca parecía vacía, pero alrededor se veía un resplandor raro, como si fuera el aura de una persona que estuviera sentada ahí. Esa misma noche, Mariana le contó a Luis lo que había visto. Al principio él se rió de ella y se lo achacó al cansancio. Pero al cabo de unos días, Luis comenzó a notar algo más. Al proyectar las películas, justo cuando las luces se apagaban y la pantalla comenzaba a iluminarse, podía ver por el rabillo del ojo una sombra en la última fila, en la butaca de don Casimiro. Al principio pensó que era su imaginación, pero cada vez que lo veía le daba más miedo. El personal del cine comenzó a evitar acercarse a la última fila. Los pocos espectadores que aún acudían al Gloria notaban el ambiente extraño del lugar, especialmente al final de las funciones nocturnas. Más de uno aseguró haber sentido un escalofrío cuando pasaban cerca de la butaca vacía. Un hombre incluso aseguró haber oído una voz proveniente de esa esquina, pero al voltear no había nadie. Un viernes por la noche, mientras proyectaban una película de terror, uno de los empleados más jóvenes, Carlos, decidió enfrentarse al misterio. Con más valentía que juicio, entró a la sala después de que la última función terminara. Apagó las luces y se sentó en la primera fila, observando la pantalla en blanco. Todo estaba en silencio. Después de unos minutos, Carlos comenzó a sentir una presión en el pecho, una sensación de ahogo que lo hizo levantarse de golpe. Miró hacia la última fila y ahí, en la penumbra, vio la silueta de un hombre con sombrero. No era una ilusión ni un reflejo. Estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla apagada. Carlos corrió fuera del cine, pálido y sin aliento. Desde esa noche nunca se volvió a parar en ese lugar. A
A pesar de la creciente inquietud entre los empleados, el dueño del cine se negó a cerrarlo. Dijo que los rumores de fantasmas eran pura superstición, o eran inventados por detractores que querían convertir el lugar en un centro comercial. Así que contrató a nuevos empleados y despidió a los actuales. Con el paso de los meses, la leyenda de Don Casimiro, el hombre que nunca se fue del cine, se extendió por el pueblo. Algunos decían que su alma estaba atrapada en el cine. Otros aseguraban que el Cine Gloria, con todas sus películas antiguas, había absorbido parte de su espíritu, manteniéndolo ahí, y que éste se negaba a desaparecer. Dicen que si te sientas en la butaca de Don Casimiro y miras la pantalla, puedes sentir su presencia. Una aura que te envuelve, como si él estuviera sentado a tu lado, observando en silencio. Y si te atreves a quedarte hasta que la sala quede vacía, es posible que lo veas en la penumbra, esperando a que empiece la siguiente función. Gracias por seguir conmigo dándole sentido a su insomnio. Los invito a que sigan enviándonos sus historias. Este programa no existiría sin ustedes, sin su creatividad. Valientes, son mis valientes narradores de lo desconocido. Mientras espero sus mensajes, les comparto otra historia que me llegó hace unos días. Es un extraño relato sobre un perro que parece ver más allá de lo que los humanos pueden percibir. Ustedes saben que los animales tienen un sentido diferente al que tenemos nosotros. Pues aquí en Hermosillo, en la colonia San Benito, vivía Rosa, una mujer tranquila que pasaba sus días cuidando su jardín y la compañía de Max, su viejo labrador dorado. Max siempre había sido un perro fiel, aunque algo peculiar. Rosa había notado desde hacía tiempo que evitaba una esquina específica de la casa, ahí junto al comedor. Nunca se acercaba, ni siquiera cuando el juguete favorito rodaba hacia allá. Rosa pensaba que era una simple manía, como las que a veces tienen algunos animales. Sin embargo, aquella esquina empezó a inquietarla más de lo normal cuando una noche sin luna, Max comenzó a ladrar sin descanso. Los ladridos de Max eran desesperados, como si algo invisible lo estuviera provocando. Rosa, alarmada, se levantó de su cama y lo encontró frente a la esquina, con los pelos erizados y una mirada que no había visto en todos sus años juntos. Intentó calmarlo, pero su perro no cedía. Fue entonces cuando lo sintió. Sintió un frío penetrante que parecía emanar de la pared, helándole las manos y haciendo que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Miró hacia la esquina, pero no vio nada fuera de lo común. A pesar de eso, algo en su interior le dijo que aquello no era normal. Después de varios minutos logró llevar a Max a otro cuarto, pero el ambiente de la casa ya había cambiado. Al día siguiente, Rosa decidió investigar esa esquina. Movió todos los muebles y examinó la pared. Ahí fue cuando notó algo extraño. Un pequeño brillo que parecía provenir de entre las grietas del yeso. Se puso a raspar con cuidado y encontró un viejo medallón empotrado en la pared. Era oscuro, con garabatos que no se podían descifrar y una extraña energía que parecía vibrar en sus manos que hasta las sentía calientes. Apenas lo retiró y un sonido fuerte como un golpe seco resonó en la casa, haciéndola soltar el medallón que cayó al piso. Max, que había estado observando la distancia, en ese momento dejó de ladrar. Se quedó inmóvil y se escondió en un rincón. Esa fue la última vez que Rosa escuchó a su fiel compañero hacer un ruido como los que hacía.
Desde aquel día la esquina dejó de ser fría, pero algo en ella seguía sintiéndose diferente. El aire parecía más pesado y Rosa, lógicamente, evitaba quedarse cerca mucho tiempo. Ella decidió guardar el medallón en una caja y se lo llevó a esconder a la casa de sus compadres, esperando que eso le devolviera la paz. Pero en las noches juraba escuchar los pasos de Max rondando la esquina, como si alguien o algo lo llamara desde un lugar del que Rosa nunca podía entender. Los perros, con su instinto primitivo y su sensibilidad que tienen muy aguda, ellos son capaces de percibir cosas que nosotros no podemos. Sus ojos pueden detectar sutiles movimientos, incluso en la penumbra, en la oscuridad, pero su olfato y su oído es lo que les conecta con algo invisible. Hay estudios que sugieren que su capacidad sensorial les permite detectar cambios en el entorno que se escapan a nuestra percepción. Ellos pueden detectar campos eléctricos, vibraciones, incluso presencias que no pertenecen a este plano. Aquí sí que lo aterrador es lo que algunos expertos en comportamiento animal han señalado. Los perros no solo reaccionan a estímulos físicos. Hay momentos en los que miran fijamente hacia un lugar vacío, gruñen al aire o ladran a la oscuridad como si estuviera alguien ahí, observándolos. Algunos dicen que ven sombras, entidades o restos de energías de quienes ya no están entre nosotros. En muchas culturas se cree que los perros son guardianes entre este mundo y el otro, y que cuando ladran al vacío están enfrentando algo que el ojo humano no puede soportar. Yo me pregunto, y no sé ustedes, ¿qué ven realmente? O quizá es algo que mejor no queremos saber. Nos comenta Vero Gonsen que a Gaba ya le dio miedo y que mejor se durmió. Gaba es su perrita hermosa, preciosa. Continuamos aquí, dice Guajiros que le dio miedo. Guajiros, salúdame a la Botas, por favor. Y también a la Moca. Y cuando esté ladrando, como ahorita mis perras, resulta que cuando hablo de cosas difíciles o cosas así que dan miedo, de pronto ladran hacia lo desconocido. Pero bueno, son perros y ellos tienen su lenguaje. No quiero saber qué es. Vamos con sus mensajes. Tengo uno de Marcela desde Navojoa. Ella nos dice que su abuela tenía una historia sobre una mujer que vestía de blanco y que cruzaba los caminos en la madrugada. ¿Quién no ha escuchado un relato así? Pero aquí lo interesante es que esta mujer desaparecía justo cuando alguien intentaba hablarle. Gracias Marcela por compartirnos esta historia. Hay una historia que presentamos y quisiera retomarla. Esta nos pidió un radioescucha de Perú, José. Esta historia ocurrió en Tennessee, donde una de las brujas más temidas de América dejó una marca imborrable en la familia Bell. Se dice que hasta el día de hoy, que aquellos que se adentran en esa propiedad de la familia Bell pueden escuchar su voz, la voz de esta bruja que se burla desde otro plano. Fue en una tranquila granja de Adams, Tennessee, a principios del siglo XIX,
cuando dio inicio una de las más enigmáticas y escalofriantes historias de Estados Unidos, la de la Bruja de Bell. Todo empezó en 1817, cuando la familia de John Bell comenzó a experimentar aterradores fenómenos en su propia casa. John Bell era un respetado hombre y padre de familia devoto, propietario de una próspera granja en Tennessee. Vivía feliz con su esposa Lucy y sus hijos, llevando una vida tranquila hasta que algo siniestro empezó a suceder. Al principio fueron solo ruidos leves en su casa. Golpes en las paredes, inexplicables crujidos y suaves voces que parecían provenir de la nada. La familia trató de ignorar estos fenómenos, pensando que tal vez eran los efectos del viento o de sus animales de la granja. Pero pronto fueron más intensos y siniestros. El fenómeno fue creciendo. Una noche, mientras la familia Bell iba a dormir, escucharon ruidos como si alguien golpeara violentamente las paredes de su casa. El padre salió rápidamente, pero no encontró a nadie. Apenas volvía a la cama y los golpes regresaban, como un juego siniestro, cada vez más potente. Los niños despertaron aterrados. Al otro día intentaron seguir con su vida normal, pero algo en el ambiente de su casa había cambiado. Ya no era el mismo. Todos estaban temerosos, nerviosos de lo que estaba acechándolos. Con los días, la presencia se manifestó físicamente. La hija menor de los Bells, Betsy, fue la más afectada. Sentía que alguien la golpeaba o tiraba de su cabello cuando no había nadie cerca de ella. En su cuerpo comenzaron a aparecer moretones inexplicables y los ataques hacia ella se hicieron cada vez más frecuentes. La familia habló sobre esto con los vecinos y preguntaron si a alguien le estaba sucediendo lo mismo. Ellos los miraron con escepticismo al principio, pero también sentían mucha curiosidad y los rumores comenzaron a correr. Nacieron varias historias del espíritu y se esparcieron como reguero de pólvora. Muy pronto, gente curiosa comenzó a acercarse a la granja. Algunos afirmaban escuchar voces que se burlaban de ellos, y otros, risas o cantos extraños. La leyenda de la bruja de Bell empezó a tomar forma y la gente comenzó a llamarla Kate, en honor a una vecina de ellos llamada Kay Batts, quien en el pasado había tenido problemas con John Bell y había jurado vengarse de él. Muchos pensaron que Kate había regresado desde el más allá para cumplir su promesa de venganza. El fenómeno fue escalando a tal punto que el propio Andrew Jackson, quien más tarde fuera el presidente de los Estados Unidos, fue testigo de los hechos. Jackson había escuchado los rumores y decidió visitar la granja con algunos de sus hombres para verificar si eran ciertos. Pero al acercarse a la propiedad, sus caballos empezaron a frenarse sin razón aparente, como si una fuerza invisible los detuviera. Asustado y confundido, Jackson y sus hombres se retiraron inmediatamente del lugar, convencidos de que algo sobrenatural rodeaba la granja de los Bell. La presencia maligna en la granja fue adquiriendo una personalidad cada vez más oscura. La voz de Kate se volvió clara y burlona,
y comenzó a hablar directamente con los miembros de la familia, especialmente con el padre, John Bell, y con la menor, Betsy. Los atacaba física y verbalmente, lanzando amenazas y maldiciones. Pero si había alguien que despertaba el odio de este ente, era John Bell. Se dice que este comenzó a sufrir dolores y enfermedades inexplicables, como si su cuerpo se estuviera acabando poco a poco, lentamente. La salud de John Bell iba empeorando día a día, y la voz de Kate se burlaba cada vez más de él, asegurándole que ella misma le causaría la muerte. En 1820, John Bell falleció en su cama. Al lado de él encontraron un frasco de veneno. La bruja, a través de su voz burlona, declaró que ella había puesto ese frasco ahí y que su misión en la tierra de causar la muerte de John Bell había sido cumplida. Para la familia, la muerte de John fue un devastador golpe. Sin embargo, después de su fallecimiento, los ataques fueron amainándose en gran medida y la presencia de la bruja de Bell se fue desvaneciendo poco a poco. Aunque la calma volvió a la granja, el misterio y el temor siempre rondó la atmósfera de esa región. Con los años, la historia de la bruja de Bell se volvió una famosa leyenda. Se construyeron relatos y tradiciones en torno a ella, y las versiones de la historia se extendieron fuera del estado de Tennessee a todo Estados Unidos. En la granja de los Bell, el lugar donde ocurrieron los más intensos hechos, se encuentra hoy la que llaman Cueva de la Bruja de Bell o Bell Witch Cave, que sigue siendo un lugar de atracción para los cazadores de lo paranormal. Muchos aseguran haber escuchado voces y visto misteriosas sombras en la cueva. Algunos creen que es Kate en espíritu quien nunca abandonó el lugar. Esta leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue fascinando y aterrando a aquellos que escuchan su historia. ¿Realmente fue el espíritu vengativo? ¿O fueron los Bell víctimas de un fenómeno inexplicable alimentado por el miedo y la sugestión? Lo cierto es que la historia de la bruja de Bell permanece viva y su legado es una advertencia sobre el poder de lo desconocido. Gracias por continuar con nosotros en Relatos del Desierto. Les recuerdo que este programa en vivo se subirá a YouTube en el canal Relatos del Desierto 2024. Saludo con mucho gusto y mucho cariño a la comunidad que nos sigue en YouTube, The Darkness, a Dofu y a todas las personas que se reportan con nosotros a través del canal de YouTube. Y también, claro, en iVoox queda grabado este capítulo. Continuamos con más historias que le darán sentido a tu insomnio. Olivia era una joven mujer alegre, conocida por su sonrisa constante y su entusiasmo contagioso. Siempre encontraba la manera de alegrar el día a quienes la rodeaban, ya fuera en la escuela o en su colonia. Una tarde, al regresar de clases, vio algo extraño frente a su casa. Un pequeño muñeco envuelto en tela roja, colocado cuidadosamente junto a la puerta. Intrigada, lo recogió y lo llevó consigo. Era una figura sencilla, hecha a mano, pero algo en él le generaba incomodidad. No le dio mucha importancia y lo dejó en su librero de su cuarto. Con el paso de los días, Olivia empezó a cambiar.
Su carácter alegre y siempre feliz dio paso a constantes arranques de enojo y su energía se transformó en apatía. Se aislaba en su cuarto, evitando a sus amigos y a su familia, y su mirada parecía perdida, como viendo hacia la nada, como si algo la tuviera atrapada desde dentro. Su madrina Isabel, que la conocía mejor que nadie, notó el cambio drástico y no quiso quedarse de brazos cruzados. Una tarde, cuando fue a visitarla, encontró a Olivia mirando fijamente al muñeco, como si éste la hipnotizara. Preocupada, Isabel intentó tomar el muñeco, pero al hacerlo, un frío inexplicable recorrió su cuerpo y sintió una opresión en su pecho. De inmediato soltó el objeto, horrorizada, paralizada de miedo. Entonces decidió que debía buscar ayuda y se acordó de una bruja que vivía en un pueblo de ahí cerca, conocida por resolver casos difíciles. Al día siguiente llevó a su ahijada, casi a la fuerza, ahí a la casa de la bruja. Esta bruja era una mujer de ojos penetrantes y voz firme. Escuchó con atención mientras Isabel narraba lo sucedido. Olivia permanecía en silencio, con una expresión sombría, abrazando el muñequito con fuerza. La bruja pidió que lo dejara sobre la mesa y comenzó un ritual. Apenas puso las manos sobre ese objeto, ella se estremeció. Esto no es un simple juguete, esto es un amarre, una maldición colocada con la intención de consumir su energía y quebrar su voluntad, dijo con seriedad. La bruja encendió velas, quemó hierbas y recitó palabras en un idioma desconocido, mientras Olivia comenzó a temblar y comenzó a gritar. El muñeco parecía resistirse, emitiendo un leve zumbido, como si estuviera vivo. De repente la tela roja se tensó y el ambiente en la habitación se volvió pesado. La bruja gritó que debían destruirlo, pero el muñeco desapareció de la mesa ante los ojos de todas, dejándolas perplejas. Durante días, Isabel y la bruja buscaron el muñeco en cada rincón de las casas, pero no lograron encontrarlo. Olivia seguía bajo la influencia de la maldición y además su salud empezó a decaer y cada vez se hacía más débil cada que amanecía. Finalmente la bruja decidió intensificar el ritual utilizando una mezcla de cenizas, hierbas sagradas para romper el vínculo que mantenía a Olivia unida al muñeco. Después de horas de rezos y conjuros, Olivia soltó un grito desgarrador y cayó desmayada. Cuando despertó, parecía haber vuelto a ser ella misma. Su rostro, que antes estaba tenso y pálido, recuperó el color y su mirada se llenó de alivio. ¿Qué pasó?, preguntó confundida, como si no recordara nada de las últimas semanas. Isabel, aliviada, la abrazó con fuerza mientras la bruja les advertía. El muñeco aún existe. Alguien lo dejó con el propósito. Y hasta que no lo destruyamos, podría volver a aparecer, tal vez en otro lugar, con otra víctima. Esa noche, mientras Olivia dormía tranquila por primera vez en semanas, Isabel no pudo evitar mirar hacia la ventana, porque sentía que alguien las observaba desde la oscuridad. El muñeco nunca fue encontrado, pero su amenaza seguía latente, como un recordatorio
de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, siempre esperando el momento para regresar. Si ustedes ven en la calle o afuera de su casa un trapo rojo con algo adentro, por favor, pasen de largo. No vaya a ser que sea ese muñeco embrujado y se conviertan entonces en las siguientes víctimas. Gracias por continuar con nosotros, queridos radioescuchas. El desierto ha hablado esta noche, como siempre lo hace, con su lenguaje de sombras escondidas en los ecos. Gracias por acompañarme en esta travesía por los relatos que nos recuerdan que, incluso en los lugares más inhóspitos, las historias nos conectan con lo desconocido. Hasta la próxima, amantes de la noche. Que las estrellas iluminen su camino y los misterios del desierto los cuiden en casa. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Relatos del Desierto. Yo soy la cronista nocturna y estaré pendiente de las historias que me hagan llegar y también buscando por todas partes hechos o relatos que compartirles. Descansen en paz. Si pueden. Rey Lady Radio. Da vuelta a tus sentidos.